Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs y en esta tarde va a estar con nosotros Dafne Posadas. Dafne, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Es un gusto acompañarte aquí en cabina y por supuesto que en compañía de todas las personas que nos escuchan a través de las diferentes vías. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios a través de la transmisión de Facebook Live. También pueden escuchar la transmisión a través de Periscope en Twitter y por supuesto que a través de nuestra página libertopolis.com. Y para escucharlo después, para que no se queden con la duda de qué fue lo que discutimos aquí en Todo a Pulmón, pueden escucharlo a través de los podcasts también. Y por supuesto que si ustedes van en el tráfico, pueden hacerlo a través de la 102.1 FM. Ya les diste de una vez todas las formas en que se Todas, pueden... sí, es que son bastantes y a veces nos escriben como, sí, pero voy en el tráfico y no tengo internet, ¿cómo puedo escucharlos? O no tengo tiempo de escucharlos ahorita, ¿cómo puedo escucharlos después? Pues sepan que todas las plataformas tienen pues la opción de dejar ahí guardado el programa para que ustedes estén pendientes de las últimas noticias del día. Y de hecho en el sitio de libertopolis.com quedan grabados también los programas, ahí están los links para que lo vean en los programas de los videos en Facebook, los videos en YouTube, está también los links de una vez ahí directo en cada programa, están los links para el podcast de los programas y adicionalmente pues ustedes también pueden buscar los podcasts en cualquier aplicación de podcast, la de iTunes, la de Apple Podcast, la de Google Podcast o cualquier otra que usted utilice. Y ahí puede usted buscar nuestros podcasts y solo los busque como Libertópolis o Libercast y ahí están disponibles para que usted pueda escuchar nuestros programas en cualquier momento, esté donde esté. Así que no tiene excusa, pero lo mejor es que nos escuche en vivo. Ah, sí, por supuesto, para que puedan estar ahí mandándonos sus comentarios e interactuando con nosotros, ¿verdad, Jorge? Así es, y pues como ya saben todos, pues ya a partir de hoy Marta Yolanda anda de vacaciones, así que ya están preguntando ahí, ¿ella se fue de vacaciones? Sí, ya se fue de vacaciones, ahorita anda ya en esas, en esos, ¿qué? Ya en un rato irá a salir el avión, así que ya está por allá por el aeropuerto, pero ya básicamente para efectos prácticos ya está de vacaciones y nosotros nos quedamos aquí acompañándolos y pues vamos a estar comentando de muchos de los temas que hay para conversar, porque hay bastantes noticias, bastantes temas que tratar y para principiar pues hablemos un poco con relación a algunas de las noticias del día que se han dado ya hoy en la mañana. Una de ellas es que la Corte Suprema de Justicia ya le dio trámite al amparo promovido por Semilla para inscribir a Tel Maldana, promovido por el partido Movimiento Semilla para inscribir a Tel Maldana. ¿Qué es esto? Se recuerdan que la semana pasada a Tel Maldana pues decidió el Tribunal Supremo Electoral no inscribirla como candidata a presidencial del Movimiento Semilla bajo el argumento de que su finiquito no estaba vigente. Eso fue el lunes. Luego el miércoles los representantes del partido Movimiento Semilla interpusieron un amparo en la Corte Suprema de Justicia. Recordarán que se hizo casi viral ahí el tema de que llegó la pirulina ahí a la presentación de este amparo ahí en la Corte, en la Torre de Tribunales. Y pues ya hoy la noticia es de que la Corte Suprema de Justicia ya le dio trámite al amparo. Esto es básicamente que se acepta lo aceptan para para hacer ya todas las vueltas. No quiere decir que lo hayan amparado ni nada por el estilo, simplemente es de que lo aceptan para trámite. Entonces ahorita pues empieza a correr el tiempo en que se le da a las partes para que puedan
plantear sus argumentos. Presumo que ahorita pues van a darle tiempo tanto al Movimiento Semilla como al Tribunal Supremo Electoral para que exponga sus puntos, y luego de eso pues ya viene la decisión de si le dan un amparo provisional o no. Así es, Jorge, y también para hoy estaba previsto, pues hemos visto que este caso de Telma Aldana ha sido un caso altamente mediatizado, pues todos estamos a la espera de al final sí o al final no va a estar para la presidencia. Pues ha sido un relajo entre las candidaturas. Lo cierto es que de lo único que sabemos de las elecciones es que todavía no sabemos quiénes van a correr todavía. Y para hoy, pues en este caso... Y eso es especialmente cierto en el caso de las tres contendientes que en las encuestas aparecen en los primeros tres lugares. Las punteras ni se sabe si van a estar para participar dentro de las elecciones. Eso es... Pues obviamente nos perjudica a nosotros porque no tenemos ni idea de qué es lo que va a pasar, no nos da chance para informarnos adecuadamente y tomar una decisión informada en estas próximas elecciones. Pero, pues si ustedes recordarán, el caso de Telma Aldana específicamente, pues tiene una serie de delitos que están relacionadas por una contratación irregular durante la gestión en el que ella fue fiscal general del Ministerio Público, y pues hoy era la declaración, pues la primera audiencia para la declaración del decano de la USAC, Gustavo Bonilla, para pues esclarecer algunos de los puntos sobre su contratación irregular, pero esa audiencia fue suspendida y entonces pues van a presentar otra fecha, así es que este caso va para largas y a ver al final cuándo nos enteramos de que si sí va o no va, ¿verdad, Jorge? Sí, y yo creo conveniente hacer un comentario al respecto en este caso, porque yo considero que este caso no debiera estar bajo reserva, o sea, no hace sentido, o sea, no es un caso así de secreto de Estado, no es un caso que sea de un delito de los que requieren estar en los tribunales de mayor riesgo, ni nada por el estilo, o sea... incluso algunos te dicen, bueno, y hasta debería ni siquiera estar en un tribunal penal, sino en algo administrativo, probablemente, pero entonces, si es así, con mayor razón, no se justifica, considero yo, el hecho de que esté siendo tratado con reserva. No sé qué opinas tú. No, yo estoy completamente de acuerdo, sobre todo por lo delicado que es el tema, y creo yo que en este momento nosotros los ciudadanos nos merecemos tener un proceso transparente de justicia, un proceso en el que pues los casos de mediatización de la justicia pues han sido extensos, pero yo creo que sí debe existir cierta transparencia para saber qué está pasando, sobre todo visto que Telma Aldana es una candidata a la presidencia, entonces no podemos nosotros determinar si es una candidata idónea o no, si no tenemos conocimiento cabal sobre las cosas que por el momento es ser. una potencial candidata. Así es una potencial candidata, que ni siquiera sabemos precisamente por eso, pero creo yo que es importante tener un conocimiento cabal de qué es lo que está ocurriendo con las candidatas, las tres. Entonces, por eso deberíamos de conocer ampliamente el caso específicamente de Telma Aldana en esta situación. Sí, y esto implica que el caso va a ir para más tiempo y muy probablemente pues van a mantener la reserva, que ya repito, considero que no debería estar bajo reserva, pero muy probablemente pues van a mantener la reserva todavía hasta por lo menos que se dé la audiencia con Gustavo Bonilla. Pero pues no hay todavía... como está bajo reserva, igual no podían dar declaraciones los fiscales ni los abogados, y entonces a saber cuándo va a ser hasta que el juez diga cuándo va a ser la audiencia, entonces nos enteraremos cuándo va a ser la audiencia, porque por el momento entiendo de que todavía no se sabe cuándo va a ser la siguiente audiencia, y conociendo a los tribunales pues irá a ser dentro de una o 2 semanas, ¿no? Sí, y también otra cosa que creo yo que es bastante relevante específicamente en el caso de Telma Aldana es que ella sigue sin venir a Guatemala, ¿verdad, Jorge? Ella sigue estando fuera del país, ella permanece, creo que en El Salvador está, y me parece pues que si su discurso ha sido de promoción de un proceso de justicia transparente, de enfrentarse y de someterse a las autoridades necesarias para esclarecer los casos, y dice que no debe cuentas a nadie, entonces
pues mi opinión muy personal es que ella debería de estar dando la cara aquí ante la justicia en Guatemala para esclarecer precisamente la situación. Yo creo que los ciudadanos no lo merecemos, y también más que todas las personas que tienen la intención de voto por esta potencial candidata, porque hasta ahora es la fecha en la que sus mensajes han sido transmitidos a través de plataformas de Facebook Live y ponen una campaña así de no sé cuántos días sin, bueno, no es una campaña específica, sino ponen unos mensajes de, creo que van 20 días sin campaña electoral, pero creo yo que también parte de esta ausencia que ha presentado ella dentro del país. Es complicada la situación, y creo que en el caso específico de Thelma Aldana, pues es más complicada su situación en el sentido de que está ella recibiendo una cucharada de su propia medicina en cuanto precisamente a esos argumentos, lo que tú mencionabas, ¿verdad? Bueno, y incluso ahora pues hasta lo han sacado hasta en memes y videos ahí con relación a cuando ella decía, bueno, pero es que el que nada debe, nada teme, y si usted no tiene que esconderse ni andar huyendo, sino que preséntese y responda y limpie su nombre y todo, ¿verdad? Claro. Eso es lo que le decía a muchos de los acusados en su tiempo cuando ella era fiscal general. Y ahora que está en una situación similar, y con eso no estoy ni siquiera prejuzgando si es culpable o no, y si todos estos son simplemente casos para fregarle y para que no pueda correr, que es el argumento que ella utiliza. Es un proceso de investigación en el que ella no se ha presentado a dar su parte de la información que necesita poner, porque es parte también del proceso judicial tener ambas partes defendiéndose, pero hasta el momento ha sido el partido Semilla el que ha hecho, ahí sí que el que, como dicen coloquialmente, el que le ha hecho el favor de dar las vueltas, y ella pues allá en El Salvador. Entonces creo yo que es necesario y se lo merecen las personas que van a votar. Así es, y repito, al final ella con mucha razón, alguna gente o mucha gente está planteando precisamente ese argumento, que esos argumentos que ella utilizaba cuando estaba como fiscal general, ahora resulta que a ella no le aplican, ¿verdad? Y el argumento es de que, bueno, que resulta que los otros sí eran pícaros y sí eran corruptos, pero en cambio estas acusaciones hacia ella pues no son correctas, y las están haciendo solo por fregar su campaña, y las están haciendo no apegadas a derecho, y que realmente no cometió ella nada malo, pero aún así se aplican precisamente los mismos argumentos que ella utilizaba, ¿verdad? Bueno, si son acusaciones falsas, pues entonces hay que venga a comprobar precisamente que no son argumentos falsos, no son acusaciones falsas, que son acusaciones falsas según ella lo describe. Entonces realmente creo yo que todo esto juega en perjuicio de Thelma Aldana, indistintamente de que finalmente la inscriban o no, precisamente por eso de que le está ella más básicamente en la misma postura que ella decía que no había que tomar cuando estaba como fiscal general, ¿verdad? Y de la cual acusaba a todas las personas que estaban acusadas, ¿verdad? Así es, Jorge, realmente grave, creo yo, y la actitud, mi papá dice, la actitud dice mucho a la persona, y creo que la actitud que ha tomado Thelma Aldana, pues, es una actitud de ponerse a la defensiva, de no querer presentarse, de no querer esclarecer su situación. Pareciera como que está huyendo del proceso judicial. No estoy diciendo yo, efectivamente así es, tampoco estoy diciendo si es culpable o no es culpable, sino estoy diciendo, ahí sí que el que no le debe cuentas a nadie, pues así como decía ella, el que no le debe cuentas a nadie, que se presente, y ella no se está presentando, se está dando una cucharada de su propia medicina. Así es, vamos a ir a una pausa, pero antes de eso pues quiero agradecerles a todos los que ya están
compartiendo la transmisión, a Sergio Ricardo Díaz Durán, a Emanuel Barrientos, a Gabo Valle, a Gustavo Toca, a José Calderón, a Minilisa de Ramacini, a Juan Carlos Ceballos Schaefer, a John Figueroa, que son a los que puedo ver que ya compartieron, y para los que no puedo ver pero ya lo compartieron, pues les agradecemos que lo estén compartiendo, y a todos los que nos están dejando sus mensajes. John Figueroa dice saludos MIE, ya compartido, y después por ahí mencionó que ya, pero no está MIE, en efecto no está MIE, ya a partir de hoy está de vacaciones y regresa dentro de 15 días más o menos, justo dentro de 15 días, así que por el momento pues voy a estar yo aquí acompañándolos, y algunos días me va a acompañar Dafne, y otros días pues estaremos con otros de nuestros compañeros aquí, pero estaremos con ustedes todos los días de entrada aquí en vivo hasta el martes santo, hasta el martes de la semana entrante, y luego pues la semana siguiente. Luego John Figueroa dice, bueno, igualmente saludos Jorge y compañía, la compañía es Dafne Posadas. Y hola, luego hola. Minilisa de Ramacini, ya compartí, feliz martes. Marvin Baquiax compartido. Silen Hernández, pregúntame, ¿ella se fue de vacaciones? Ya se fue de vacaciones, y nos manda saludos. Luego José Calderón, buenas, ya se me perdieron aquí, de repente me saltaron los comentarios. Buenas tardes Jorge y Dafne, les deseo un excelente día, gracias José. Ceci Guerra, hola Jorge, mucho gusto de saludarte, compartiendo, gracias Ceci, siempre se te recuerda. Juan Godínez, saludos compartidos. Roberto García, también saludos, programa ya compartido. Carmen Megarza, también compartido. Muchas gracias a todos los que están compartiendo. Mario Sarti Gutiérrez también. Y Alice Portilla dice, la razón por la que ella no fue inscrita fue por falta de finiquito, y la Contraloría no puede darlo sin que antes aclare la situación. En efecto, pues esto ya lo comentamos hace un rato, pero ese es el argumento que dio el Tribunal Supremo Electoral. 4 de 5 magistrados, recuérdense que no fue por mayoría, 4 magistrados votaron en el sentido de que consideraban que en efecto no estaba vigente el finiquito, y por eso fue que no la inscribieron. Yo siempre he argumentado de que el problema con esto del finiquito realmente es el nombre, y lo que ocasiona las aparentes inconsistencias es el nombre, y lo que pasa es de que el documento no se llama finiquito. El finiquito realmente se lo podrían dar a una persona, a la Contraloría, 20 años después de que dejó el cargo, porque eso es lo que establece la legislación, en el tiempo en que todavía pueden hacer algún reclamo, ¿verdad? Entonces, si un funcionario el día que renuncia y sale del gobierno, a los 20 años realmente le podrían dar un verdadero finiquito. Este documento que da la Contraloría General de Cuentas no es un finiquito como tal. Eso del finiquito, todo el mundo, presumo que han sido los medios de comunicación que le han puesto finiquito para que sea así más rápido, pero lo que pasa es que el nombre también es muy complicado. Es ahorita no me recuerdo bien, pero es constancia transitoria de que no lo voy a parafrasear, de que no tiene por el momento denuncias. Eso, más o menos algo así es el nombre del denominado finiquito, y precisamente lo que es una constancia transitoria, hasta así es el nombre de que el nombre es constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos. Entonces obviamente los medios de comunicación, para no decir, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras. Imagínate, se lleva todo el titular, solo el nombre. Finiquito, ¿verdad? Sí. Y precisamente pues es parte de la desinformación que existe, pero cabal, como Jorge lo explicaba, este finiquito se entrega muchísimo tiempo después de que la persona abandona el cargo, y esto es únicamente para evidenciar que la persona que está optando a un cargo de elección pública tiene la disposición de hacerlo porque no tiene cargos presentados en su contra. Y hago la salvedad que yo estoy de acuerdo con el argumento que utilizó la magistrada Mijangos del Tribunal Supremo Electoral para oponerse a que no se inscribiera a Tel Maldana. ¿En qué sentido? El argumento que ella utilizó es que dice, bueno, pero es que lo que debiera hacer es que a una persona no se le permita inscribirse hasta que es condenada, porque mientras no es condenada, todavía tiene el derecho de la presunción de inocencia, y yo estoy completamente de acuerdo con ese argumento. Sin embargo,
El problema es que la ley electoral, que además es de rango constitucional, entre todos los errores que tiene, uno de ellos es precisamente que solicitar este requisito, del de la constancia es. Y entonces resulta que si uno no tiene esa constancia, porque tiene alguna reclamación, que sería obviamente lo que implica el que no le den a uno esa constancia, entonces no puede ser candidato según la ley electoral. Y con eso, en efecto, desde mi perspectiva, se viola la presunción de inocencia, porque eso solamente es de que lo vayan a uno a denunciar, la Contraloría diga, mire, yo no estoy de acuerdo con esta negociación que usted hizo aquí, y yo considero de que no es correcto, entonces lo voy a ir a denunciar, ¿va? Y de ahí pues puede ser un juicio de 5 años para que se demuestre si era culpable, yo cometí algún acto corrupto, o era, qué sé yo, solamente había que aclarar cuál era lo que pasó y todo, pero como la Contraloría además está obligada, los auditores de la Contraloría están obligados por la ley a que si encuentran cualquier inconsistencia, eso tienen que ir a denunciarlo, porque también es parte de la ley, o sea, ellos están obligados por ley a ir a hacer esas denuncias. Entonces, ¿qué sucede? Que en efecto se le puede vedar el participar en una elección, que adicionalmente también es un derecho constitucional, ¿verdad? El de elegir y ser electo, simplemente por haber sido denunciado, indistintamente de que si se va a ir a un juicio y que al final se declare que es inocente. Entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo con el argumento de la magistrada Mijangos. Sin embargo, la legislación actual así lo establece, y repito, es la LEP, que es de rango constitucional, y entonces lo que procede, y de hecho yo lo puse en mi artículo de la semana pasada, es que entonces la magistrada, si va a ser consistente con su argumento, debiera de interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de ese requisito en la LEP, porque yo también estoy de acuerdo con ella que es inconstitucional, pero es inconstitucional algo aquí en Guatemala hasta que la Corte de Constitucionalidad dictamine que es inconstitucional. Mientras tanto, ahí está en la ley y hay que cumplirlo. Entonces, si bien es cierto, considero de que es inconstitucional, por lo momento es lo que está vigente, y eso lo más probable es de que evite que Telma Aldana llegue a ser candidata, por lo menos en esta elección. Así que yo creo que creo que difiere un poco contigo, Jorge, porque creo que tiene sentido que las personas que estén optando a un cargo de elección popular no puedan optar a un cargo si tienen inconsistencias o si no tienen el finiquito, ¿verdad? Que no se llama finiquito, porque cuando uno es candidato, uno tiene una credencial de inmunidad, y también si uno llega a ser electo, pues la inmunidad sigue por el periodo en el que uno es electo, es decir, 4 años más, y si uno tiene alguna denuncia, que puede ser cierto o no, significa que la persona que esté que si es cierto, nunca se le va a dar trámite a su cargo, a su delito, porque va a tener la inmunidad. Y si no es cierto, pues tampoco se va a lograr esclarecer. Entonces, es un poco extraño, pero yo sí creo que posiblemente sea por la intención de, primero, que es un candidato idóneo, en virtud de que es un candidato idóneo, pues es una persona que probablemente no deba de tener delitos. Tiene acusación de delito, pues entonces esclarecer la situación antes de que opte a la candidatura, porque cuando uno es candidato goza de inmunidad, y goza de inmunidad si queda electo, y goza de inmunidad un periodo después de ser electo, ¿cierto? No, solo hasta que termina su cargo. Pero entonces goza de inmunidad 5 años, entonces atrasamos la justicia 5 años, y imagínense que es diputado o que es alcalde, y bueno, sigue hasta que salga del cargo. Entonces yo creo que quizá no sea tan extraño ese requisito. Bueno, si quieren, vamos a seguir con esta argumentación, porque igual tenemos que ir a la pausa, pero seguimos después con esta argumentación, y usted también puede participar, mande sus mensajes ahí en el chat, mándelos a cabina, al WhatsApp, al 4585-4280, y participemos en esta discusión, que considero que es una discusión importante sobre nuestra legislación y las implicaciones que esa legislación tiene en la práctica, como estamos viendo actualmente. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón.
Y estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón, agradeciéndole a todos los que están compartiendo nuestra transmisión, al administrador del Géminis 10, a Walter Fer Flores, a Coco Abreu, a Jairon Vélez y a Sergio Ricardo Díaz. Hasta aquí había llegado la vez pasada, así que les agradecemos a los que siguen compartiendo nuestra transmisión. Y les recordamos a todos que precisamente para que más personas puedan estar al tanto de la batalla de las ideas, pues necesitamos que ustedes nos apoyen y que compartan la transmisión de Libertópolis. En el segmento anterior estábamos hablando con relación a el tema del requisito que pide la ley electoral y de partidos políticos del así llamado finiquito, que no es un finiquito, de la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos. Así es. Y estábamos viendo con Jorge que se puede hacer online el trámite, fíjense ustedes. Sí, y al final yo estoy de acuerdo en el argumento de Dafne de que la razón de ser de este requisito es precisamente no garantizar, pero por lo menos tener cierta certeza de que quienes apliquen para un cargo de elección popular, por lo menos lleven las cuentas claras, tengan las cuentas claras. Estoy de acuerdo en ese argumento, pero también creo que hay que considerar el hecho de que una parte del debido proceso y de los derechos constitucionales que establece la Constitución es el hecho de la presunción de inocencia. De la presunción de inocencia, y que esa no se pierde hasta el momento en que a alguien lo condenan, ¿verdad? No es solo simplemente porque a alguien lo van a denunciar y entonces ya es culpable, ¿verdad? Entonces, es interesante. Como te digo, yo estoy de acuerdo en tu punto de que entonces si no va a tener antejuicio en el año de las elecciones, y luego si se queda electo va a tener el antejuicio los 4 años los 4 años siguientes más la mitad del año de las elecciones y la otra mitad que ya queda con antejuicio porque ya es candidato electo. Entonces pero yo considero que el verdadero problema no es ni la declaración esta de ¿cómo es? La declaración de constancia transitoria, etcétera, 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 ni la presunción de inocencia. El verdadero problema, y aquí lo hemos dicho N cantidad de veces, es el antejuicio. O sea, porque lo que hace la tergiversación a la que tú te refieres y que evita que entonces se le pueda investigar por 5 años, 4 años y medio, es el privilegio del antejuicio. Lo que hay que eliminar es el privilegio del antejuicio, y entonces eliminas ese problema. Claro, eso es un problema, y otro de los problemas también es que, claro, las personas tienen ese derecho a la inocencia una vez que llegue a juicio y el juez determine si es culpable o no es culpable. Hasta esa fecha usted puede determinar si pues es culpable o no es culpable. Pero creo yo que uno de los graves problemas que tenemos aquí en Guatemala, y creo que también ha sido ampliamente discutido en todos los programas, creo yo, que aquí tenemos en Libertópolis, es precisamente pues nuestro sistema de justicia, que está tan debilitado, tan ineficiente, que pues tiene un periodo de tiempo para la resolución de los casos que realmente es preocupante. Entonces creo yo que también eso es uno de los problemas, porque no fuera problema que la persona tenga que la persona pues tenga este requisito si el proceso va a ser ágil, si el proceso se lo pueden decir en un periodo de 4 meses y mucho, que hasta mucho tiempo es. O sea, creo yo que también la ineficiencia del sistema de justicia en la resolución de los casos es un grave problema, porque aquí estamos discutiendo de que la persona es inocente hasta que se pruebe en juicio, y creo yo que si no hay juicio, que se tardan miles de años para darle fecha, pues obviamente, no sé, es un tema complicado porque hay varias variables, ¿verdad? Hay varios factores que están involucrados en este tema.
Así es, y realmente es un tema complicado y eso es, por eso es importante tratarlo. Y tenemos varios comentarios que siguen dejándonos. Danilo Castillo compartido, Kevin Gerardo López dice, excelente programa. Luego, Luis Meléndez dice, tema importante, TEA, que presumo que es Tel Maldana, no es estratega, ya está demostrado, dice entre paréntesis. Eso quiere decir que obviamente existe un sector importante que solapa y auspicia su estado ilegal actual, contextualización de los actores internacionales. O sea, básicamente lo que está diciendo es aquí hay una conspiración. Probablemente pues hay gente que la está apoyando, obviamente, pero al final, en última instancia, como lo hemos dicho aquí muchas veces, al final es una decisión personal. Solo quiero comentarles de que estamos ya casi llegando a la Semana Santa, pero como ahora la Semana Santa es atrasada, pues, y aquí la Semana Santa supuestamente es el verano en Guatemala, y resulta que tenemos un gran aguacero aquí atrás. Un diluvio aquí, no se mira porque está bajada la cortina, pero de verdad que se puso de la nada gris, completamente gris el cielo, y se está cayendo prácticamente. Así que con cuidado si anda entre el tránsito, con cuidado porque pues está lloviendo fuerte aquí en la ciudad de Guatemala. Y luego Kevin Gerardo López dice, compartido Jorge y a la linda compañía, que es Dafne, ya la presenté, ya viene Walter Fer Flores, ya viene compartido. Y ahí solo quiero ir a otro comentario que dejó Luis Meléndez. Dice, lo que pasa es que estar de acuerdo o no lo hace legal hasta que exista una resolución, como dice Jorge. Ahora bien, el espíritu jurídico con que fue incluido como requisito y su forma puede ser incluso hasta una intención dirigida en función de forzar la interpretación de la magistratura específica. Luis ha de ser abogado porque sí, por la terminología que utiliza, pero entiendo básicamente que lo que está diciendo Luis es, bueno, en efecto, pues no hay hasta que no exista una resolución, hasta que no exista una condena, pues no es sigue siendo inocente, pero él dice que puede ser de que hayan dejado este requisito para forzar a que se tome una resolución rápida. Aquí no se va, aquí por más que fuerzan las cosas no funciona nada rápido aquí en Guatemala, pero sí. Luego dice Gustavo Toc, Tel Maldana no quiere pasar el show mediático y menos saber cuánto tiempo en prisión preventiva, ya que el MinGov lo que quiere es encarcelarla para proteger a su gente. Probablemente, en efecto, lo más probable es de que si ahorita Tel Maldana viene a Guatemala, pues que sea capturada, porque tiene orden de captura, y probablemente sea ligada a proceso. Pero hay que hacer la salvedad de que en este mismo caso, que no sabemos qué está pasando porque tiene reserva judicial, el otro que es uno de los acusados, que es precisamente el Gustavo Bonilla, a él no le fue no fue mandado a llamar con una orden de captura, sino simplemente se le citó. Tengo entendido de que esa era la idea de hacer con Tel Maldana, de citarla para que fuera a declarar, pero como estaba fuera del país, por eso fue que interpusieron una orden de captura. No sé si es cierto, eso es lo que han dicho algunos abogados. Lo cierto es de que en este momento tiene orden de captura y solamente podría librarse de ella si este tribunal le quita la orden de captura, que de hecho ya hay una acción presentada en ese mismo tribunal para que se le quite esa orden de captura, o el Tribunal Supremo Electoral la inscribe como candidata, pero como eso no ha sucedido y por el momento, hasta que no se sepa qué va a decir la Corte Suprema de Justicia, pues no está inscrita, tampoco goza de antejuicio, así que lo más probable es que en efecto en el momento de regresar a Guatemala, en las circunstancias actuales sería capturada y por lo menos llevada al tribunal. No sé si también sería ligada y llevada a la cárcel, pero por lo menos al tribunal sí sería llevada. No, y lo cierto es que esta situación se presta para tanta incertidumbre, Jorge, porque así como puede ser que Tel Maldana sí regrese, puede ser que no regrese, puede ser que el tribunal falle en su favor, puede ser que el tribunal falle en su contra, lo cierto es
que no sabemos qué va a pasar con este proceso electoral 2019, porque las punteras ni sabemos si van a estar o no en la papeleta. Sí, y esa es la gran incertidumbre, ¿va? Porque también está la incertidumbre de si va a estar, ¿cómo se llama el otro? Ahorita esto se me olvidó, pero él como va en el puesto como 18 en las encuestas, pues Mauricio Radford, que de hecho según el tribunal pues ya no lo inscribieron, pero él todavía metió un amparo, o sea que todavía también está en veremos si va a estar o no, pero como repito, en las encuestas va como en el puesto número 18 o 20, pues entonces no es tan apremiante o importante como los tres que son las primeras tres que van en las encuestas, ¿no? Así es, Marco Sáenz nos deja otro mensaje, dice: muy buen programa, la verdad es muy importante que cada persona que se postula a cualquier cargo público, es importante que sea una persona con buena integridad, porque eso siempre va a hacer la diferencia y el rumbo a que no haya tanta corrupción en nuestros organismos de gobierno. Pues básicamente sí es importante, considero que es importante los principios que lleven las personas que lleguen al ejercicio del poder, pero aquí por lo menos yo considero que es más importante aún realmente los límites que tiene el sistema, los límites al poder discrecional de los funcionarios. Es todavía más importante que la calidad moral de la gente que llegue, porque si tenemos un buen sistema con buenos límites, por muy mala que sea la gente que llegue al poder, no va a poder abusar tanto del poder como si tenemos un sistema laxo, que es básicamente lo que tenemos actualmente, que aunque ahí aplica muy bien el refrán de las abuelitas: en arcas abiertas hasta el justo peca. Claro, y es un sistema muy arbitrario, es lo cierto, es muy arbitrario en cuanto a la aplicación de la ley, es muy arbitrario en cuanto a cuándo puede aplicar esa ley o no. Creo yo que necesitamos una verdadera reforma de todo el sistema, un completo, ahí sí como dice uno, borrón y cuenta nueva. Pues no sé si borrón en cuenta nada, pero sí cambiarlo considerablemente y de hecho hay propuestas al respecto. Incluso nosotros hemos apoyado una propuesta que es la de ProReforma, que ahí está en el Congreso durmiendo el sueño de los injustos, que precisamente lo que buscaba era reformar el sistema para poner esos límites al ejercicio del poder. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón y les agradecemos ahí todas las que estén compartiendo esta transmisión. Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a Pulmón. Y estamos nuevamente con ustedes en su programa Todo a Pulmón y estamos aquí con Dafne Posadas y comentando algunos de los mensajes. Todavía tenemos algunos otros mensajes con relación a este tema. Dice Lucrecia de Sainz: en realidad pareciera que le han limpiado a la mesa a Sandra Torres al quitarle la competencia de Suri Ríos y Tel Maldana. Yo veo fraude electoral. Y dice que consta que no voy por ninguna de las tres. En efecto, eso pareciera que es uno de los temas y añade a la impresión, no digo que sea la realidad, pero por lo menos a la percepción, el hecho de que hayan retrasado la acusación en contra de Sandra Torres hasta que tuviera el privilegio del antejuicio. Y o sea, la casualidad, que no es casualidad, pero a lo mejor sí es casualidad, pero se ve realmente demasiado sospechosa esa casualidad de que le interpusieran la denuncia una hora después de que tuviera ya el privilegio, estuviera protegida por el privilegio del antejuicio. Entonces pues no podemos decir de que sea una conspiración, pero pareciera que sí. El que quiera creer que va a ser una conspiración va a hacer ahí todo, hacer las conexiones. No sé si han visto un meme que es como de una persona explicando las conexiones que tienen en un pizarrón. Yo creo que elementos para crear una teoría conspirativa hay varios.
Así es, y luego tenemos varios mensajes. Cotorra Ramírez dice saludos, Alejandro Hernández, hola, saludos con bendiciones de lluvia. Y en efecto, pues ya hasta tuvimos que levantar aquí las cortinas porque está lloviendo fuerte, aunque ahorita yo creo que ya calmó un poco la lluvia, pero ha llovido fuerte, ha habido un buen chaparrón aquí en la ciudad de Guatemala. Y otra de las notas de hoy es una serie de allanamientos que hicieron en 20 operativos hoy en la mañana, que hizo el Ministerio Público junto con la Policía Nacional Civil, derivado de una investigación por un caso de corrupción en la municipalidad de San Miguel Dueñas, Zacatepeques. San Miguel Dueñas está allá cerca de Antigua, si mal no estoy. Y los operativos se realizaron en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Zacatepeques y Chimaltenango. Y entiendo que hasta el momento hay 13 personas capturadas y se les acusa de defraudar a la municipalidad de San Miguel de Dueñas por un monto de 1.200.000 quetzales. Y pues obviamente pues ahorita todavía no se conocen todos los detalles del tema, y de seguro hoy en la tarde irán a presentar o más tarde irán a presentar los argumentos o los hechos de este caso en el Ministerio Público, y pues será otro de estos casos que nos veremos por los siguientes años. Así es. Lo que sí es cierto, Jorge, es que el caso no estaba siendo evaluado directamente por corrupción, sino que la Contraloría General de Cuentas estaba realizando una auditoría financiera y presupuestaria en la municipalidad de San Miguel Las Dueñas, y encontraron que existían ciertas anomalías e inconsistencias sobre el pago a unas facturas a ciertos proveedores, pero que los servicios nunca fueron prestados a la municipalidad. Entonces el caso fue trasladado hacia la Fiscalía contra la Corrupción, y precisamente cuando se hicieron las investigaciones y las averiguaciones necesarias, se encontró evidencia suficiente como para realizar este tipo de allanamientos. Así es que vamos a estar dándole seguimiento a esta noticia para ver al final qué ocurre. Y nosotros aquí que hemos sido bastante críticos de qué sucede en muchas de las dependencias del gobierno, por no decir casi todas. Esto es algo que sucede en muchas municipalidades, ¿no? O sea, esto es uno de los casos que determinó, y de hecho es precisamente uno de los argumentos que tenemos nosotros para criticar bastante la labor de la Contraloría General de Cuentas, de que es muy rara vez se dan casos como estos de que ellos encontraron este caso. Generalmente sucede que son los equipos de investigación de los medios o la ciudadanía que hace alguna denuncia, algún ciudadano que hace alguna denuncia, o en el caso de las municipalidades suele suceder, y de ahí la importancia de que en los consejos no todos son del mismo partido, ¿verdad? Sino que hay como el consejo de las municipalidades se decide por medio de la famosa esta fórmula de Hunt. Entonces resulta que no todos los miembros del consejo son del mismo partido, sino que siempre hay representación así de algunos otros partidos. Entonces a veces, no siempre, a veces, y generalmente lo hacen con fines de fregar al que está ahí, ¿no? O porque no les dieron a ellos, hago la salvedad. Entonces a veces también viene de estos otros síndicos, o concejales, perdón, de estos otros concejales que vienen algunas de estas denuncias, ¿verdad? Pero afortunadamente en este caso fue hecha una denuncia por la Contraloría General de Cuentas, pero así como estas ha de haber N cantidad de negociaciones en las cuales sucede ellos los estaban acusando, sí, algo similar, los estaban acusando básicamente de que supuestamente le vendieron a la municipalidad X o Y servicios o productos, y resulta que nunca los entregaron, pero sí los facturaron y sí se los pagaron. Así es básicamente como sucede mucha de la corrupción en muchas de las municipalidades, ¿no? Sí, y lo delicado también de las municipalidades es que generalmente hay reelección por los alcaldes que están dentro de esa municipalidad. Entonces, si sigue siendo el mismo alcalde, lo más probable es que las cosas estén ocurriendo por un periodo más largo de tiempo. Las auditorías, pues
en mi opinión, deberían de realizarse pues cada vez que hay un periodo nuevo que se inicia, es decir, cada 4 años, para saber más o menos cuánto dinero tiene cada municipalidad, qué se puede hacer, cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, porque sin auditoría no es posible hacer nada, o sea, no sé dónde estoy parado. Entonces, creo yo que existe una débil institucionalidad de las municipales en la medida en la que no existe una auditoría constante, y que por supuesto que esta auditoría ni siquiera no es interna, ni mucho menos de la Contraloría General de Cuentas, que es la institución encargada de realizar esas investigaciones. Entonces yo creo que sería muy bueno que la Contraloría General de Cuentas tuviera un fortalecimiento institucional para precisamente esclarecer todo lo que ocurre con el dinero que tiene el gobierno, porque tiene un montón de dinero, Jorge. Vaya, si no, recordemos que el presupuesto son arriba de 80,000 millones de quetzales para este año, y pues todo eso, bueno, no todo se lo gasta porque al final no se lo logran gastar, pero quisieran podérselo gastar, pero al final son son varias decenas de miles de millones de quetzales que generalmente uno no puede, es muy difícil que uno pueda visualizar cuántos serán 80,000 millones de quetzales, pues es muy difícil, pero lo que sí es más fácil de visualizar que aquí se robaron 1.2 millones de quetzales, eso es un poco más fácil de visualizar lo que ya los lo podemos ver así millones. como en las películas, y pasan 1 milloncito. Sí, esto va a ser un maletín de narco, fue lo que se robaron estos para efectos así de visualización, pero es por eso generalmente es más fácil que la gente se moleste cuando escuchan que, por ejemplo, hay alguien en el Congreso que gana 30,000 quetzales mensuales por pasar el café. Porque eso lo relaciona a la gente. Yo todo lo que trabajo en el mes, yo gano la tercera parte o la 10ª parte de lo que gana por pasar el café, así literalmente. Entonces la gente visualiza más ese tipo de cosas que si le decís 80,000 millones de quetzales. Así es, Jorge. Bueno, y nosotros tenemos que ir a una pausa, y hasta aquí llega con nosotros Dafne, porque tiene que ir ya a clases a la universidad, así que le agradecemos a Dafne que nos haya estado acompañando, y va a estar otros días aquí con nosotros también, así. Muchas gracias, Jorge, gracias por dejarme acompañarte en estos días que no vamos a tener a Marta y Yolanda, y pues ya los acompaño el jueves vengo otra vez a acompañarte aquí a TAP, y el viernes, por supuesto, en Liber Viernes con José Fernando y Rudy. Y siguen ahora con los foros con candidatos a alcaldes. Sí, como ustedes recordarán, tuvimos debates radiales aquí en la cabina de Libertópolis con, bueno, cada uno de los días que hemos tenido debates, que son dos viernes seguidos, hemos tenido 3 candidatos de la alcaldía a la ciudad de Guatemala, y todavía estamos ahí pendientes de la confirmación de los candidatos que nos van a acompañar en este viernes. Entonces, estén pendientes de las redes sociales de Libertópolis y las redes personales de cada uno de nosotros para que ustedes sepan cuál es la sorpresa de este viernes. Al final, ¿cuántos candidatos son? Son como 18. Son, ¿no? Como 18, 19, no me recuerdo muy bien ahorita. Es aquí en Guatemala de muchísimos partidos políticos. Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos, y despedimos a Dafne. Muchas gracias, Dafne, y nos vemos entonces el jueves. Gracias, Jorge. Feliz tarde. Y bueno, pues estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Y otro de los temas que ha estado circulando alrededor de las elecciones es todo lo que está sucediendo en el caso de Telma Aldana. En el caso de Telma Aldana es lo que estuvimos hablando en la hora anterior, el caso de Sandra Torres. Y en el caso de Sandra Torres, pues han habido varias acciones que se han presentado. Y Telma Aldana, perdón, aquí estoy nuevamente cruzando cables. Pues Sandra Torres resulta que anda en Washington, lo que implica que por lo menos a ella no le han quitado todavía la visa, porque andan rumores ahí de que le han quitado la visa a más de algún candidato presidencial, pero por lo visto a Sandra Torres no, porque está allá
en Washington, estuvo ayer reunida con Luis Almagro, el secretario general de la OEA, y pues de seguro va a andar en algunas otras reuniones ahí con, qué sé yo, con algunos senadores y congresistas, tratando de hacer lobby. Pero aquí continúa el caso en contra de Sandra Torres. ¿Y cómo continúa el caso? Pues la semana pasada, recordarán, el Ministerio Público y la CICIG, ambos por separado, interpusieron acciones en la Corte de Constitucionalidad en contra de la decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de no quitarle el privilegio del antejuicio a Sandra Torres. Y ahí nuevamente yo regreso siempre al tema de que lo ideal, lo que debería de suceder aquí en Guatemala es que se debería de eliminar el privilegio del antejuicio, porque ocasiona circunstancias, bueno, primero porque consideramos de que no es correcto y que es un privilegio, como lo hemos mencionado N cantidad de veces, no es un derecho, como dicen ahí muchas personas, es que tiene el derecho del antejuicio, no es un derecho, es un privilegio el antejuicio, y nadie debería de tenerlo, porque al final nosotros lo que pregonamos aquí es de que todos debemos de ser iguales ante la ley, pero resulta que aquí los funcionarios, muchos funcionarios, porque son un montón, pues no son igual que todos, son más iguales que otros, como dice alguien por ahí, porque gozan de este privilegio del antejuicio y resulta que no se les puede ni siquiera investigar. Algunos consideran que lo que se debería de hacer es modificar el privilegio del antejuicio para que sí se les pueda investigar, pero que no se les pueda capturar, por ejemplo. Y nosotros somos de la idea de que no debiera de existir el antejuicio, todos debemos de ser iguales ante la ley y no como sucede ahorita con este privilegio. Por ejemplo, solo póngase a pensar, según algunas de las notas que han salido entre ayer y hoy, ahorita ya hay entre 29,000 y 30,000 candidatos inscritos. Pues resulta que esos 30,000 personas gozan del privilegio, repito, no derecho, gozan del privilegio del antejuicio, o sea que no se les puede investigar. O sea, en el caso de Sandra Torres es el más palpable que lo ven las personas porque por todo lo que sucedió y de que resulta que le metieron una demanda justo una hora después de que a ella ya le habían amparado con el privilegio del antejuicio. Y entonces resulta que pues no se le puede investigar en este caso no se le puede acusar en un tribunal porque investigada ya está. Y eso me gusta, es importante aclararlo porque en el caso específico de Sandra Torres ya se hizo la investigación. Cuando se presentó a los tribunales ya se presentó hecha toda la investigación, por lo menos de este caso en particular. Como le dieron el privilegio del antejuicio una hora antes de que la capturaran, porque se metiera la denuncia y emitieran una orden de captura en su contra, pues entonces ya no se pudo emitir esa orden de captura y ella está amparada por el privilegio del antejuicio. Pero si hubiese sido un funcionario que desde hace 5 años tenía el privilegio del antejuicio, pues no la hubiesen podido investigar, sino primero hay que quitarle el privilegio del antejuicio y luego se hace la investigación. En este caso fue al revés, se hizo toda la investigación porque ella no tenía el privilegio del antejuicio mientras se hizo la investigación, o sea, estaban en ley de poder hacer esa investigación y entonces ahora ya solo falta que se presente a los tribunales, pero no va a poder ser hasta que no se le retire el antejuicio. Luego, se pidió que se le retirara el privilegio del antejuicio y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia
votaron y dijeron que no había suficientes elementos como para considerar que se le debería de investigar, se le debería de quitar el privilegio del antejuicio, que ante la llamada telefónica que fue filtrada la semana pasada y que probablemente quien la filtró cometió un delito, pero eso es tema aparte, queda claro de que sí hay suficientes elementos como para considerar que puede ella haber cometido un delito. Ni siquiera estoy diciendo que cometió un delito, simplemente que sí hay suficientes elementos para considerar que pudo haber cometido un delito, que al final es lo que tienen que definir los jueces, o en este caso los magistrados, a la hora de decidir si se le quita o no se le quita el antejuicio. No tienen que decidir si era culpable o no de lo que se le acusa, sino simplemente de si hay los suficientes elementos para que sí se le pueda quitar el privilegio del antejuicio y que pueda existir la posibilidad de que pueda haber cometido un delito. Y ellos dijeron, no, ahí no hay ningún elemento que indique que pueda haber cometido algún delito, y dijeron que no se lo retiraban. Repito, con la llamada esa que se filtró, pues queda claro de que sí habían elementos, y quedan muy mal parados todos los magistrados de la Corte Suprema que votaron en contra de que se le quitara el privilegio del antejuicio. Pero ahora el proceso está ante la Corte de Constitucionalidad, y pues ahí llevará su tiempo, y lo más probable es de que ahí tampoco pase, porque recordemos que tiene a su amiga Gloria Porras ahí que controla, que mangonea ahí a otros de los magistrados, y entonces pues no, lo más probable es que tampoco pase. Pero el caso ahora derivó hacia otro punto, que fue con esta denuncia que hizo Sandra Torres ante un tribunal de femicidio, acusando a los fiscales a dos fiscales de la FESI, a Juan Francisco Sandoval y al otro Vladimir algo, no recuerdo ahorita el nombre, a quienes acusó de estarla molestando y que estar abusando de ella por su calidad de mujer, porque eso es lo que dice la ley de femicidio, ¿verdad? Y entonces, de que abusó de ellas, abusaron de ella, y entonces pidió medidas de protección para que no la puedan estar abusando de la pobrecita Sandra Torres, los fiscales estos. Y lo peor es que una juez se lo dio. Y le otorgó esas medidas, y entonces ahora este es el caso que es el que están en todo el relajo. Y pues eso ha suscitado otras acciones, como por ejemplo los de Acción Ciudadana, que ayer presentaron una acción en contra de una denuncia. Ya se recuerda que ayer lo comenté y dije que no estaba claro, pues al final quedó un poco más claro, y al final presentaron una denuncia ante el Consejo de la Carrera Judicial, argumentando de que la juez que le dio esta protección a Sandra Torres lo hizo de manera incorrecta. Eso fue la acción que presentaron los de Acción Ciudadana. Ayer mismo en la tarde, los miembros de la Asociación de Jueces y Magistrados, creo, sacaron un comunicado defendiendo a la jueza y diciendo, bueno, aquí los jueces tienen la última palabra y lo que ellos dicen es la ley, así que ustedes no estén hablando en contra de lo que dijo esta jueza. Básicamente eso era lo que decía su comunicado, y entonces ahorita pues así es como están los dimes y diretes entre si se extralimitó o no se extralimitó. Hay quienes defienden la ley esta de femicidio, que nosotros aquí pues decimos que no debiera de existir, nuevamente bajo el concepto de que todos debemos ser iguales ante la ley, y esa es una ley que privilegia a las mujeres sobre los hombres, o sea, al final no nos deja a todos iguales ante la ley. Pero hasta los que defienden la ley han dicho que esto es un abuso, una perversión del uso de esta ley. Y yo les digo, bueno, a quienes dicen eso, que era de esperarse que una ley como esta, que concede privilegios, pues al final se iba a parar utilizando para cosas así como estas. Y en última instancia, según la ley esta de femicidio, pues Sandra Torres tiene el derecho, ahí sí es derecho, imagínense, de pedir protección, porque unos hombres están abusando de ellos. Y como ella es mujer,
pues entonces le aplica la ley esta. Así que el problema, nuevamente, regresamos a lo que estábamos conversando con Dafne hace un rato. Al final el problema en este caso particular es la ley de femicidio, que se puede utilizar para abusos como estos de Sandra Torres. Pero yo tengo la teoría, y hasta aquí voy a dejar porque ya vino nuestro invitado, que hoy vamos a estar hablando acerca de una campaña interesantísima antisistema, le pusieron ellos. Pero yo tengo la teoría de que todo este relajo de la acusación de abuso contra la pobrecita mujer Sandra Torres por parte de los fiscales es solo una pantalla de humo. ¿Y por qué una pantalla de humo? Porque ¿cuál era la discusión la semana pasada con relación al tema de Sandra Torres? Era que la fiscal general había retrasado la presentación de la denuncia en contra de Sandra Torres hasta que ésta tuviera el privilegio del antejuicio, ¿no? ¿Se recuerdan? Esa era la discusión la semana pasada, y luego hasta los de la CICIG en su denuncia pusieron, y mire, y nosotros 117 días antes de que se presentara la denuncia ya estaba todo el expediente sobre el escritorio de la fiscal general. Luego también este fiscal Sandoval también dijo, miren, nosotros lo entregamos ahí desde octubre, ahí lo tenía la fiscal, y hasta ella fue la que decidió, ella hasta puso la fecha en enero, dijo pues el 5 de febrero se va a presentar, y esa era la discusión la semana pasada. Y también la fiscal la fiscal general que estaba en ese momento en Europa hasta mandó un comunicado donde dijo, miren, pues nos tardamos tanto porque había que revisarlo bien, y además el fiscal Sandoval estuvo de acuerdo, y lo dijo como 3 veces, para decir, miren, no solo yo, también ahí estaba Sandoval, y él también estuvo de acuerdo en que había que hacer toda esa revisión. Pues esa era la discusión la semana pasada. El viernes se supo esto del femicidio y se olvidó el caso de la fiscal, de que no aclaró bien eso, de que cómo está eso, de que un mes antes dijo, pues el 5 de febrero lo vamos a presentar, y resulta que el 5 de febrero, una hora antes, le dieron el privilegio del antejuicio perdón, el 6, pero fue hasta el otro día cuando ya había salido una hora antes de que saliera la orden de captura. Entonces, esa era la discusión la semana pasada, y eso era el cuestionamiento contra la fiscal de que tenía que aclarar ese tema. Sin embargo, salió esto del femicidio, y ahora hasta el domingo salió la fiscal pues ahí poniéndose del lado de sus fiscales y defendiéndolos en contra de esa acusación de la doña esa que está diciendo que los querían abusar, de que los fiscales querían abusar de ella, y al final, permítame, si es una teoría así, una hipótesis un poco maquiavélica, en el sentido de que es toda una pantalla de humo para quitarle la presión de encima a la fiscal, y ahora resulta que la fiscal y la general y los fiscales de la FESI pues están todos del mismo lado en contra de la señora esa Sandra, y de esa manera le quitaron la presión. Con ese caso del femicidio, le quitaron la presión de encima a la fiscal general. Esa es una hipótesis que planteo y que pues está puesta a discusión ahí, porque en última instancia este caso del femicidio no tiene absolutamente nada que ver, ni influencia, ni tiene que ver con el resultado que tenga las acciones que presentado el Ministerio Público y la CICIG en la Corte de Constitucionalidad. Así que yo planteo esa hipótesis ante ustedes de que esto simplemente es una pantalla de humo para cubrir lo que puede haber pasado ahí entre Sandra Torres y la fiscal general. Lo dejo ahí, así como una hipótesis, y estamos abiertos a sus comentarios. Pero antes de eso, pues vamos a ir a una pausa. Luego venimos ya con la nota tecnológica, y después vamos a estar conversando con Jorge Chapas acerca de la campaña antisistema. Así que vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Y recuérdese de compartir la transmisión de Todo a Pulmón. Todo a Pulmón. Give me fire, give me reason
aprendí a estar siempre conectado. Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica hoy vamos a hablar de una posibilidad que se puede dar en los próximos meses, porque no es todavía de ahorita, sino dentro de unos cuantos meses, y es de que en algunas declaraciones que dio la semana pasada y algunos posts que han hecho en las cuentas de Facebook en estos días, han dejado entrever, tanto en la entrevista a Mark Zuckerberg y pues los posts son ahí en las cuentas de Facebook, han dejado entrever que van a poner más adelante, en alguna parte así del segundo semestre de este año, van a poner en Facebook un tab, así una ventana, en donde dedicado especialmente a noticias. En pocas palabras, van a separar así el feed, va a estar su feed personal y va a haber un feed de noticias, pero van a ser noticias curadas, como se le llama, o sea, que va a haber alguien atrás de eso. Y en este caso lo que van a hacer es definir, aparentemente esa sería la idea de lo que han planteado, definir cuáles serían los medios que van a poder postear información en este feed de noticias. La idea en teoría es va en línea con todas estas opciones que están tratando de poner las empresas estas de redes sociales para evitar que se compartan, que se vuelvan virales las fake news, o sea, las noticias falsas. Y entonces lo que están planteando es de que van a seleccionar algunos medios en los cuales confían, que habría que ver cuál selección van a hacer, ¿verdad? Porque yo he encontrado fake news hasta de medios muy reputables. Y el que depende mucho de cómo ponen los titulares, les cuento, para definir, para ver el efecto que van a tener las notas, las noticias. Y entonces van a seleccionar estos medios, entonces va a tener un feed especial donde van a estar solo noticias y en teoría, pero no ha quedado claro todavía, en teoría Facebook este servicio no lo va a cobrar, o sea, la gente lo va a poder ver así gratuitamente como ve todo lo demás en Facebook o la mayoría de lo demás en Facebook, pero Facebook sí le va a pagar a los medios, a quienes publiquen información dentro de ese feed. Eso es más o menos así la propuesta que están planteando. Todavía no está muy clara, repito, eso solo lo dejó entrever Mark Zuckerberg la semana pasada en una entrevista y luego algunos posts que se han dado así alrededor del ecosistema de Facebook. Pero no ha quedado completamente claro cómo va a funcionar, así que esperamos enterarnos en los próximos meses. Pero la idea es básicamente tratar de tener una sección de noticias más curadas, más confiables y que por lo menos hay algún medio detrás que lo respalde, ¿verdad? Que repito, eso no necesariamente quiere decir que no es mentira o que lo que están planteando ahí es exactamente como dicen, como lo están planteando, pero por lo menos alguna garantía o por lo menos algún respaldo, ¿verdad? De saber quién lo dijo. Y esta entonces será una opción que en teoría va a tener Facebook en los próximos meses. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Recuerde que contigo aprendí a estar siempre conectado. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Contigo aprendí a estar siempre conectado. Tigo presentó Todo a pulmón. Le saluda a Jorge Jacobs. En el resto del programa vamos a estar conversando con Jorge Chapas. Él es secretario general del Partido en Formación Familia y nos vamos a estar conversando un poco con relación a una propuesta que publicaron hace unos días con relación al voto antisistema y qué es eso. Pero antes de eso, solo saludando a todos agradeciendo a todos los que nos están compartiendo. Manuel Figueroa,
Ahí que cabal puso hoy Jorge Chapas, invitado en Libertópolis. En efecto, aquí ya está Jorge con nosotros, a Juan Lavé, a Luis Gómez Quilo, a Michelle Fernández, a Marco Antonio Castellanos, a Gerardo Aguilar, a Fernando Díaz, a Silvia Urizar y a Salvador Orellana Pontaza y a Karin Rademan. Pues les agradecemos mucho que estén compartiendo y los invitamos a que continúen compartiendo nuestra transmisión. A Julio Ariza, a Lucrecia de Sáenz y hasta aquí llego con los otros que han compartido. Como diría Marta Yolanda, vamos por 40 compartidos, todavía faltan algunos para llegar por lo menos a los 50, así que los invito a que continúen compartiendo la transmisión y luego algunos otros de los mensajes que nos han dejado. Dice Michelle Fernández, hola JJ, más vale tarde que nunca, ya compartido, gracias. Y Luis Gómez Quilo dice, ahora que la persiga una fiscal mujer. Esto con relación al tema de que estaba hablando en el segmento anterior con relación a la acusación de femicidio de Sandra Torres. En efecto, de hecho, en el Ministerio Público ya incorporaron a una fiscal mujer al equipo de la FESI, que está viendo este caso, para en caso de que, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad o quite ya el antejuicio a Sandra Torres, entonces que pueda participar una fiscal mujer, porque como bien nos lo aclaró aquí uno de nuestros radioescuchas, a las mujeres no les aplica, o sea, una mujer contra una mujer no es un abuso femicida, solo es un hombre contra una mujer, entonces en efecto, pues ya en el Ministerio Público ya hicieron eso, aunque yo sigo sosteniendo mi hipótesis, es una hipótesis, no llega a teoría, pero es una hipótesis de que todo esto del femicidio es simplemente una pantalla de humo para quitarle la presión a la fiscal general de que pueda haber algo ahí entre la fiscal y Sandra Torres. Esa es mi hipótesis, pues la planteo, pero en este segmento pues vamos a estar hablando de otro tema, así que de una vez saludamos a Jorge. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jorge. También pues un placer compartir nuevamente con la audiencia de Libertópolis, esta vez en nombre del Partido Político en Formación Familia, con esta campaña de voto antisistema que... Solo para antes de que entremos a la campaña, ¿qué implica que es un partido en formación? Okay. Implica que de momento estamos en la etapa de reunir 600 firmas de guatemaltecos de bien, de guatemaltecos... Ese es el segundo paso, si mal no recuerdo, ¿no? Es el primero, primero, de paso, sí, es el primero. En realidad debes reunir 454 personas o firmas, en este caso ese es el número exacto, pero el Tribunal Supremo Electoral siempre te pide más porque la depuración que hacen y este tipo de cosas que van mejor que surgiendo haya en el camino, ¿no? que sobre. Mejor que sobre y no que falte, ciertamente. Entonces, estamos en esa etapa de reunir a 600 guatemaltecos de bien, de pensamiento liberal clásico, pro capitalismo liberal, que quieran un verdadero cambio de sistema. Y bueno, precisamente en eso radica el hecho de que estamos en formación, Jorge. Ese es el estatus actualmente del partido. Pero eso de que ahorita están en el primer paso, que es reunir estas 400 y pico firmas, implica que antes de eso sí ustedes ya llegaron al Tribunal Supremo Electoral y por lo menos metieron una solicitud, mire, nosotros queremos hacer un partido o algo así, ¿no? No, llegamos al registro de ciudadanos y al registro de organizaciones políticas, hicimos una investigación básica, digamos, esencial para saber cuáles son los pasos, y te cuento, esto es muy interesante, eso podría ser motivo de otro programa, porque es, bueno, todo este estatismo embuido a través, o filtrado, permeado a través de la ley electoral y de partidos políticos, ¿no? La formación de partidos políticos, Jorge, en Guatemala es un verdadero calvario, ¿no? Es un proceso larguísimo, muy costoso, las barreras de entrada son altísimas. Y bueno, el primer paso es que te dan un folleto que tiene como 4 páginas, en oficio, por cierto, y vienen pues una gran cantidad de instrucciones, ¿no? Para cumplir con ese primer paso, que de alguna manera está muy general en el reglamento de la ley electoral y de partidos políticos y en la ley. En la ley hay 4 o 5 artículos y en el reglamento hay otros 10, y luego este folleto que describe toda esa serie de pasos.
Entonces, cuando es el reglamento del reglamento, ¿no? Son las instrucciones de los artículos del reglamento, imagínate. Entonces llegas y te dicen, vos llegas con toda la efusividad del caso, ¿no? Queriendo avanzar en el proceso y te dicen, tranquilo, revísese este documento, por favor, en cuanto tenga este primer paso, viene. Y ese primer paso consiste precisamente en reunir en un solo lugar, en el mismo momento, y mediante acta notarial, a esas 454 personas, que dicho sea de paso te dicen, reúna a más. Ya usted si reúne 500, 600, pero... No es de que tengas una lista así de papeles donde las personas pongan todos sus datos y firme, sino que tienen que estar físicamente, o sea, es una reunión de las 600 personas. Sí, porque el notario debe dar fe de que en el mismo momento y acto se proclama la creación del grupo promotor del comité pro formación del partido político. Y ese es un proceso que también es interesante entenderlo, ¿no? Porque primero es el grupo promotor para la formación del comité pro formación del partido político. O sea, los 600, lo que hacen es el grupo promotor. El grupo promotor, conforman el grupo promotor. Luego estos 600 deben de reunir las 24,000 en números generales para ya constituir el partido político. Y tienen, más los extras, justamente. Y tienen un periodo máximo para cumplirlo, ¿no? 2 años. Con todo esto, Jorge, justamente me das si me permites entrar en el tema, porque justamente esta estatización de los partidos políticos y estas barreras de entrada son o es lo que genera en los guatemaltecos esa apatía, esa indiferencia, esa pérdida de la credibilidad en el sistema democrático, en el sistema electoral y de partidos políticos en Guatemala, ¿no? Y justamente el voto antisistema, que es esta campaña de reflexión crítica que le hemos propuesto a los guatemaltecos, es justamente, plantea justamente la idea de que los guatemaltecos puedan tomar su decisión sobre la base de ciertas premisas que nosotros consideramos moralmente válidas, racionales, congruentes y legítimas, y es el hecho de abstenerte, de votar en blanco o de votar nulo. 3 opciones electorales que la gente ha satanizado y que los defensores a ultranza de la democracia, esta democracia que es antiliberal, que no es una democracia liberal, que una democracia liberal es acompañada de libertades económicas, una democracia donde yo hasta te rebatiría eso, porque ni siquiera una democracia liberal, o sea, lo que hay que buscar es un sistema republicano. La democracia es contraria por principio al sistema republicano. Bueno, nosotros creemos que el sistema republicano es la fusión de un sistema de gobierno o de las 3 formas puras de sistemas de gobierno: monarquía, aristocracia y democracia. Estas 3 formas puras de sistemas de gobierno tienen formas degeneradas. No lo menciones como democracia, porque entonces, ¿y las otras 2? La democracia, lo que pasa es que, a ver, los sistemas yo sí considero de que está tergiversado el término de democracia, y que ahorita todo el mundo dice democracia, hasta de Estados Unidos dicen que es una democracia, y en la Constitución claramente dice que no es una democracia, que es una república. Nosotros creemos que la república incluye la democracia, pero una democracia liberal. Una democracia liberal. Eso lo discutiremos en otro momento. Ok, perfecto, totalmente disponibles para conversarlo. Lo cierto es que lo que vivimos ante, digamos, a 2 meses de tomar la decisión de elegir a los gobernantes, tanto del organismo ejecutivo como del organismo legislativo, e inclúyase ahí alcaldes, ¿no? Pues básicamente tenemos más de lo mismo. Tenemos en su totalidad ofertas políticas y candidatos que proponen más estatismo, Jorge, proponen más gobiernos con más funciones, con más atribuciones, quitándole más recursos a los guatemaltecos, proponen mercados restringidos, cerrados, y pues no proponen resguardar la propiedad privada. Nosotros creemos que el capitalismo liberal, fundamentado en un sistema de gobierno limitado a sus funciones propias, seguridad, justicia y obras públicas, mercados libres y propiedad privada, es el único sistema capaz de generar orden, justicia, libertades y prosperidad económica. Pero ante la ausencia precisamente de esa oferta política,
pues lo que vemos es la posibilidad de que los guatemaltecos puedan votar antisistema, siempre y cuando esa posición vaya acompañada de manera audaz e inteligente de una activación política en un proyecto real y verdadero que ellos consideren pues lo más conveniente para el país, ¿no? Entonces esa es la invitación que hemos hecho a los guatemaltecos. Hemos lanzado una conferencia de prensa que pueden ver en YouTube, en el canal de YouTube de Familia 5R, y bueno, pues obviamente seguirnos en redes sociales para que la puedan compartir e involucrarse, que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, solo para tener claro, la idea es oponerse a las opciones que hay ahorita disponibles. Eso sería es correcto. Y la forma de hacerlo, según ustedes, es no votando a favor de una de estas opciones, sino utilizando las otras opciones que tiene el votante, que son el abstencionismo. El abstencionismo voto en blanco es no ir a votar. Exactamente. Okay. El abstencionismo es ausentarte de la votación. El voto en blanco, que es básicamente dejar la papeleta en blanco, y el voto nulo, que es pues toda aquella marca que no se circunscriba al cuadro, ¿no?, del partido o del rostro del candidato, ¿no? Todo aquello que no tenga la intención clara de votar por un candidato, sino que abarque prácticamente toda la papeleta. Ok, vamos a ir a una pausa y tenemos un montón de comentarios, ya están discutiendo hasta entre ellos aquí nuestros radioescuchas, así que vamos a comentar y ver esos comentarios. Cuando regresemos, preguntan quién es el invitado. El invitado se llama Jorge Chapas, él es secretario general del Partido en Formación Familia, y lo que están proponiendo es una campaña del voto antisistema. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Todo a Pulmón. Estamos de regreso con ustedes en su programa Todo a Pulmón. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos conversando en esta tarde con Jorge Chapas. Él es secretario general del Partido en Formación Familia. Y te cuento que el Partido en Formación Familia ha suscitado bastante controversia aquí en nuestro chat. Dice, vamos a ver, voy a empezar por donde... vamos a ver, dice David Chamalé, ¿en dónde firmo? Saludos Inge, Jorge Chapas y J. Jacobs. Luego Carlos Medrano dice, solo el nombre del partido me hace alejarme de él. El nombre del partido es Familia. Okay. Seguro no creen en la libertad plena, dice Carlos Medrano. Y luego Lucrecia de Sáenz, yo me apunto, dice. Luego Freddy Asensio, que presumo que le está contestando a Carlos, dice, no Carlos, es libre mercado, propiedad privada y gobierno limitado. Sí. Y continúa vida, libertad y propiedad privada. Luego Lucrecia de Sáenz dice, de acuerdo con Jorge Jacobs, una cosa es la república y otra la democracia, y yo le he puesto a la república. Y luego pregunta otra vez Carlos Medrano, como por ejemplo la libertad de poder hacer no lo que uno, o no, presumo, en lo que uno quiere con su cuerpo, y menciona el aborto, que ahí yo difiero en eso del cuerpo, pero bueno. Y o con quien los asociados decidan compartir su propiedad privada como el cuerpo humano, léase matrimonio del mismo sexo, dice. ¿Es este el tipo de liberalismo que proponen? Pregunta Carlos. Luego... Okay. Carlos Enrique Arenas, luego Juan Lavey dice, sugerencia, deberán escribir en comments el nombre del invitado para tenerlo como referencia cuando llegue al programa, y ahorita lo están poniendo. Luego Carlos Enrique Arenas Woolrich dice, ¿cuál es la intención de la campaña? Y Freddy Asensio vuelve a contestar, es liberalismo clásico, no anarcocapitalismo. Y Manuel Figueroa dice, esperamos nos visiten en www.familia.gt, acá encontrarán el link de voto antisistema y mucho, pero mucho más. Saludos. Y Ariel Álvarez dice que yo me apunto, dice Ariel Álvarez. Okay. Pues ya viste ahí todos los comentarios que se citaron, así sí. Que te paso la... Ok, la con mucho gusto. Seguramente, y ojalá pues se nos dé en Libertópolis la oportunidad de exponer con mayor profundidad el por qué y cuál es realmente la doctrina política que defendemos, las diferencias entre república y democracia. Será un gusto en torno al liberalismo clásico y al nombre familia, ¿no? Ahí
quiero detenerme brevemente y luego, si quieres, seguimos con la campaña del voto antisistema, que quizás es lo que de momento más importa. Nosotros abrazamos las ideas del libre mercado, pero abrazamos también lo que consideramos el conservadurismo moral. Ese conservadurismo que es pro vida, pro matrimonio y pro familia. Creemos que el estar a favor de la vida, del matrimonio y de la familia es inherente al capitalismo liberal, y que el capitalismo liberal en sus bases de gobierno limitado, mercados libres y propiedad privada requiere de una sociedad que se siente sobre este conservadurismo moral, un capitalismo que genere prosperidad y riqueza para todos, pero esos todos empezando por la familia y por el mismo individuo. Por eso nosotros mismos hemos dicho que nosotros mismos tenemos el deseo de ser felices, para empezar nosotros en nuestra individualidad, y esa ha sido parte de nuestra consigna y de nuestro discurso a quienes se interesan en el proyecto. Y luego pues están nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, desde luego los que vengan, nuestros círculos más inmediatos, y creemos que el capitalismo bajo estos principios pues se corresponde al conservadurismo moral que protege la vida desde su concepción, el matrimonio y la familia. Insisto, sobre esto seguramente podríamos conversar un tanto más, pero digamos esto responde un poco a la intervención del amigo Carlos que empiezan a aflorar las diferencias ahí por lo del conservadurismo. Sí, está bien, exactamente. Yo sé que las hay y seguramente habrá oportunidad para conversarlas, para debatirlas sana y respetuosamente. Jorge, tú nos conoces muy bien y sabes que estamos abiertos a la crítica constructiva y desde luego al debate abierto y honesto en cuanto a estas ideas. En torno a la campaña del voto antisistema, Carlos Arenas Bullrich creo que pregunta ahí sobre cuál es el propósito de la campaña, ¿no? Y quiero pues lanzarle la respuesta, y es básicamente invitar a una reflexión crítica a los guatemaltecos, invitarlos a que no sientan culpa por el hecho de elegir una de estas tres opciones si no se identifican con ninguno de los candidatos y partidos políticos que compiten en estas elecciones 2019. El estatismo y los estatistas que se fraguan y se permean por la ley electoral y de partidos políticos hacen sentir culpa y responsabilidad incluso, ¿no?, por el hecho de no ir a votar. Pero yo puedo decirles que hemos hecho una investigación interesante sobre la tendencia en las últimas 8 elecciones de estas tres opciones electorales, y es bien interesante, ¿no? Entre el 4 y el 10% de votos nulos y votos en blanco, y entre el 30 y el 50% de abstencionismo, Jorge y amigos, un porcentaje altísimo que se eleva precisamente en las segundas vueltas. O sea, realmente hay un sentimiento, como decía al principio, de apatía, de indiferencia, de falta de credibilidad. Y cuando vemos las campañas electorales, cuando vemos la judicialización de la política que tú has relatado anteriormente, pues lo que vemos es justamente esa indiferencia y ese rechazo total. Pues la invitación es a expresarse de una manera audaz e inteligente, no solo votando antisistema como tal ese día de junio próximo y eventualmente en agosto, sino que también a actuar de manera audaz e inteligentemente, participando políticamente, porque el problema es que el estatismo ha generado esta histeria anticorrupción, ¿no?, que tiene 3 hijas malcriadas, decimos nosotros, ¿no? La partidofobia, la antipolítica y la aversión a la democracia representativa y liberal. Entonces la gente pues ya no participa, y cuando participa lo hace equivocadamente. El camino al infierno está plagado de buenas intenciones, solemos decir, ¿no? Entonces, pues la invitación no es solamente a participar porque sí y donde sea, sino a participar donde realmente hay coherencia, hay un programa de reformas completo, y hay pues esas reformas que son necesarias para cambiar el sistema, y esas, creemos, las tiene familia, ¿no?
Bueno, hay varios comentarios. Lo que pasa es que este Facebook, cuando uno se sale y vuelve a entrar, resulta que lo pone así en otro orden, entonces ya le perdí el orden, pero por lo menos aquí encuentro algunos. Dice Carlos Medrano nuevamente: entiendo entonces libertad limitada en lo que creemos conveniente. Yo sí veo una gran incongruencia con sus valores y lo que proponen. Liberalismo conservador moral. WTF, que ya saben qué quiere decir. Y luego dice Andrés, ya sonaba demasiado bonito para ser cierto, y en efecto en el momento en el que mencionó conservadurismo moral perdí por completo el interés. Si la libertad no es plena, no es libertad. Y luego Ariel Álvarez dice: hay que leer a Mises, incluso Rothbard habla de ello, libertad no es libertinaje, pero menciona Ariel Álvarez. Sí. Esos son algunos de los comentarios en los cuales yo me tengo que añadir en la parte de lo del conservadurismo, pero... Ok, es válido, ¿no? Queremos decirles a los amigos que comentan que nosotros adherimos a la fórmula fusionista, ¿no? Nosotros somos fusionistas en ese sentido, abrazamos las ideas del libre mercado, pero a su vez el liberalismo o el conservadurismo moral. Ok, y esa es una facción, digamos, del liberalismo clásico que es también válida. Yo no me cerraría por este tema del conservadurismo moral, puesto que nosotros, como partido político en formación, proponemos contener el marxismo clásico. El marxismo clásico contenido en los 10 puntos del Manifiesto Comunista, capítulo 2. O sea, detenerlo, decís, ¿no? Detenerlo y contenerlo, ¿no? Porque el problema, Jorge, es que contenerlo tiene otra implicación, por eso te digo que hay que tener cuidado con las palabras. Okay. Contenerlo puede implicar también incluirlo adentro, ¿no? Bueno, corrijo entonces. Sí, detenerlo y hacerle una franca oposición, ¿no? Y es que tenemos malos gobiernos porque siempre hemos tenido malas oposiciones, no hemos tenido una oposición de derecha liberal. Y volviendo al tema del fusionismo, pues esto no es nada nuevo. Práxedes Mateo Sagasta, yo les puedo referir, antiguo primer ministro de España, también, bueno, el mismo Ronald Reagan, la misma Margaret Thatcher y el mismo Jair Bolsonaro más recientemente adhirieron a esta fórmula en la que de alguna manera pues llaman al voto cristiano, ¿no? Y es que hay que reconocer que el voto en Guatemala, el 85% es un voto cristiano de cualquier denominación. Entonces, realmente nosotros estamos apostándole a la mayoría silenciosa. Y dicho sea de paso, no de una manera utilitaria, por así decirlo. Muchos de nosotros somos cristianos, católicos, evangélicos, firmes en nuestra fe, y creemos que esa alianza sana y ese ecumenismo sano incluso, pues puede dar lugar a esa fuerza política que catapulte un cambio de sistema hacia el capitalismo liberal. En ese sentido, pues, bueno, definitivamente sostenemos que la vida, la libertad y la propiedad privada son derechos sagrados y que se deben resguardar, pero no deben de tergiversarse con otros actos que en todo caso atentan contra la vida de otras personas. En ese caso, el tema del aborto, nosotros contundentemente y claramente nos oponemos, ¿verdad? Porque creemos que es un homicidio, un asesinato, y bueno, seguramente eso dará de qué hablar, pero insisto, nuestras 5 reformas, que es el programa político que le presentaremos a los guatemaltecos, y desde ya lo estamos haciendo, pues proponen detener el marxismo clásico, ¿no? Ese marxismo que no genera oportunidades para que la gente decida libremente sobre sus esferas privadas, ¿no? Gracias, Jorge. Tenemos no sé si me haces favor de ponerte los audífonos. Sí, mira, solo chequea si tenés audio ahí. Dale vuelta. Es que tenemos una llamada de voz ahí que nos mandó alguno de nuestros radioescuchas al WhatsApp 4585-4280, así que vamos a escucharlo en este momento. Adelante, Mario. Hola, Libertópolis, gracias por el programa tan bueno y que nos instruye a muchos y abre nuestras mentes. A mí me gustaría que me comentaran cuál es el propósito de este partido político, de aquí en esta época de votaciones y aquí a 4 años, cuál es su propuesta o qué van a hacer o qué va a hacer de este partido. Gracias, saludos, les saluda Ariel Santos.
Gracias, Ariel. Y la próxima vez que nos manden mensaje, ahí le bajas el volumen a la radio para que no se escuche lo que estamos hablando atrás. Pero básicamente entiendo que lo que está preguntando es, bueno, y cómo está ese partido ahorita en este proceso electoral, que entiendo que obviamente en este proceso electoral pues no van a participar, pero mejor justamente para que lo... Sí, gracias, Ariel, por tu pregunta. Te invitamos a visitar nuestro website www.familia.gt. Nosotros estamos en la etapa de formación, Ariel, sí, y es una etapa muy larga que, dicho sea de paso, hemos iniciado ya desde hace algunos años, pero entenderás que conformar un proyecto político basado en principios, con un proyecto muy claro, con un programa político muy claro, incluso con un plan, todo esto lo vas a poder ver en la página web, pues es bastante difícil, ¿no? Y máxime con un tema que, como verás, entre liberales incluso, pues todavía existen ciertas divergencias, ¿no? Entonces estamos en ese proceso de formación y en este momento hemos decidido surfear la ola de las elecciones generales con esta campaña del voto antisistema, porque lo que vemos es esa indiferencia, esa apatía, esa falta de credibilidad. Y la gente se siente culpable, se siente frustrada, rechaza la democracia y rechaza el ejercicio democrático de elegir a nuestras autoridades, y es legítimo, es moralmente válido, es racional y es congruente. Y nosotros lo que estamos haciendo es explicando justamente estas tres opciones electorales en función a ciertos elementos de juicio que tenemos para Guatemala e incluso que tenemos para otros países. Tenemos actividades cada fin de mes, justamente este mes será el jueves 25 de abril, que tendremos nuestro próximo After Office, hablaremos de las tres opciones electorales, atento a nuestras redes sociales, ahí indicaremos la hora, el lugar y demás, pero será interesante que te acerques y que conozcas el proyecto político en su conjunto, ¿no? La campaña del voto antisistema tiene una landing page que se llama www.votoantisistema.familia.gt. Ahí pueden también explorar mucha de la información que tenemos. Vamos a estar generando información, data cruda sobre cuál ha sido la tendencia en torno a estas tres expresiones políticas electorales, y vamos a estar explicando el fenómeno político y animando a las personas, a los guatemaltecos, a que se animen a participar, ¿no? O sea, de nada sirve votar antisistema si, digamos, sigues en lo mismo que es la opinionitis, ¿no? Esa actitud, digamos, de opinar, pero de no proponer y de no activar. Solo leo algunos comentarios que también nos han dejado en YouTube. Jorge Lobosa dice: buenas tardes, me reporto, saludos cordiales. Lupita Santizo dice: yo también, o sea, yo también se reporta, presumo. Y luego Artscraft dice: qué cara la de Jorge, o sea, yo. Qué complicado, seguridad y justicia, como ustedes dicen, nada más. Y hay otro montón de mensajes en Facebook, pero creo que ya no me da tiempo, porque ya estamos pero sí hay uno específico sobre el tema del voto nulo, y pregunta Guido Orellana: ¿cuál es la razón de votar nulo? En caso nulo gana, se cambian los candidatos y nada cambia, solo sirve para ver desfilar candidatos, y ni siquiera para cambiar candidatos, hago la salvedad. Exactamente. Pero te dejo la pregunta. Gracias, Guido, por la pregunta. Buenísimo, sí, en concreto, el voto nulo, tal y como se le ha dado validez en las últimas reformas, es una validez engañosa y simbólica. Realmente no proponemos votar nulo por esa razón, ni mucho menos. Proponemos que cualquiera de estas tres opciones electorales son válidas, son legítimas, son congruentes y racionales si de lo que estás en contra es del sistema estatista. Si estás a favor del capitalismo liberal, expresa tu voto de la mejor manera que creas y no sientas culpa, por favor. Esa es la invitación. Gracias, y termino con un comentario de José Calderón que dice: me da la sensación de que son un partido de derecha disfrazada de liberal clásico. Okay. Ya vamos a responder. José, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a invitar a Jorge otro día para que para que discutamos eso del liberalismo mezclado con el conservadurismo y con la democracia y la república. Pero vamos a tener otro programa en el cual discutiremos esos temas. A todos ustedes pues les agradecemos su sintonía. Gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Jorge, y por el espacio. los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis hoy a las
6 de la tarde va a estar Marta Yolanda con ustedes, a pesar de que ya va de viaje, se recuerdan que ayer anunció que dejó grabados unas entrevistas interesantísimas, pues hoy viene la primera, hoy a las 6 de la tarde en Contravía PM, luego a las 7 estará María Dolores Arias en Más Negocios. Entiendo que hoy van a estar hablando acerca de la importancia del sueño, así que es muy importante escuchar esta entrevista de hoy. Luego mañana estarán Estuardo Zapeta y Juan Francisco Rodríguez en Contravía AM, y en Todo Pulmón pues nos volvemos a escuchar mañana al mediodía, y mientras tanto pues pase una feliz y libre tarde. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.